flequillo crece de aquí, entonces la luz va a tener que estar como siguiendo esos mechones. Duplicas tu dibujo y al dibujo duplicado le metes un desenfoque. Antes, después. Antes, después. Veo muy bien la sombra y los colores, me parecen muy chulos. Además me gustan muchísimo los filtros que le has puesto así de ruido y tal. Pienso que termina muy bien el acabado del dibujo. Es cierto que esta sombra tiene el mismo color que la de aquí, entonces confunde un poco porque esto parece pelo. Parece como si este mechón de aquí continuase aquí, cuando en realidad esto es la sombra de la camiseta, ¿se entiende? Entonces aquí lo que te rentaría es cambiar el color. Puede ser que confunda un poco y quizá podemos lograr un resultado más clean si cambiamos eso. Las de aquí creo que están bien posicionadas, no las voy a quitar. Y las de aquí lo mismo. Entonces yo voy a coger el mismo color que tú tienes porque la verdad que me parece un buen color y lo voy a hacer un poco más grande porque lo que voy a hacer a continuación es con el aerógrafo puesto así. De hecho en la esquina es donde más sombra hay, o sea que por aquí tengo que meter más. Igual lo oscurezco un poquito más y lo hago más marcado. Es una técnica, es bastante fácil de aplicar y la cosa es que la puedes hacer a tu gusto al fin y al cabo. A mí me suele costar horas hacer la sombra. Claro, pues es que mira lo sencillo que es. Vas a la selección, la herramienta de selección, voy a seleccionar parecido a lo que tú tenías ya seleccionado de antes, pero me voy a intentar adaptar un poco mejor a los volúmenes. Aquí, como está el cuello de la camiseta, le hago como eso para indicar el volumen del cuello de la camiseta, como que está cilíndrico. No es cilíndrico el cuello de la camiseta, pero sí que es como para indicar eso que es más redondito. En otra capa, que la voy a poner en modo multiplicar. Y ahora le hago una pasada así. Y no sé si esto hacerlo más grande, más difuminado, no sé. Es cuestión de ir probando lo que le quede mejor. Vale, te voy a meter una sombra que no tenía, pero no sé si va a quedar bien, porque a lo mejor no pega con el estilo de anime noventero este. Voy a probar. No sé si en azul, si no luego lo cambio. Pero en el ojo, trata de hacerle en la mitad de arriba, algo así, ponerlo en modo multiplicar y ahora el brillito blanco que siga blanco. En cuanto a la orejita, me gusta un montón la sombra que has puesto y claro, yo ya no sabría si difuminar, si no. Si yo lo difuminase, no lo haría en todos lados porque hay bordes duros que sí me interesa dejar, pero a lo mejor lo que haría es que la sombra no sea oscura en todo el lugar, sino dejar ciertos sitios donde entre un poco más la luz porque están como más para afuera y que en los otros sí que esté oscurito, que realmente yo creo que es cuestión de estilo. Sí que es verdad que hay muchísimas ilustraciones que sí tienen este tipo de difuminaciones de anime, pero en el anime noventero pues no es así. Pero bueno, como me has pedido una forma de sombrear y yo he visto que la tuya está muy bien, como que no necesita nada, yo te digo pues otras formas por si las quieres. Acabo de oscurecerla un poco más con el mismo método del lacito y no sabría si decirte que pongas aquí otra sombra porque no sé si está en tu referencia o si te gusta o si va a quedar bien, pero yo haría como esa sombra de la cuenca del ojo, incluso alargándola por aquí para acompañar en esta esquinita, ya que se hace una esquina y que el pelo se supone que tapa un poco, voy a meter también lo mismo como en el flequillo. La iluminación del pelo, la iluminación es lo rosita. ¿Ha usado alguna referencia en concreto? ¡Ay, qué chulo! Anda, fíjate que tiene sombra también por la zona de la cuenca del ojo justo. O sea, por aquí también se extiende. Y ahora, quizá lo que le podemos hacer es, con el fucsia del pelo, le podemos hacer más destellitos. El flequillo crece de aquí, entonces la luz va a tener que estar como siguiendo esos mechones, porque al final esa luz va en esos mechones. Entonces, claro, si tenemos esto aquí, pues hay que intentar hacer que la luz siga ese flow. Así que creo que lo que voy a hacer es tapar un poco también esto y ahora lo rehacemos. Ahora las voy a poner otra vez, ¿eh? Así de forma rápida. Para que te haga una idea de lo que es la técnica, básicamente es con la selección empezar a hacer como M's y hacerla como por el otro lado también. Y luego hacerle así con el aerógrafo, como un murciélago, como M's raras. Siguiendo el flow del cabello y los mechones. Incluso, pues bueno, jugando con la opacidad y esas cosas. Puedes jugar con el color, con la tensión. Por ejemplo, yo aquí he difuminado esto de abajo y creo que queda más guay. Y algo así, pues para el pelo. Y claro, esto lo puedes ya seguir haciendo por aquí incluso. Te voy a enseñar a hacer, no sé cómo definirlo, lo defino como el estilo así como brillantoso de algunos dibujos de anime rollo de los 90, como que queda la piel como que brilla. Duplicas tu dibujo y al dibujo duplicado es como el efecto glow que hacemos siempre. Le metes un desenfoque y ese desenfoque le pones modo superposición y ya con la intensidad que tú prefieras y quedan cosas bastante interesantes, incluso más desenfoque, tipo así. Y se queda como muy etéreo. No sé si quieres que le haga algo más, porque creo que a lo mejor la aberración cromática, no sé de dónde dibujas tú, creo que en Photoshop a lo mejor. Para hacer aberración cromática en Photoshop le dais a donde los efectos, opciones de fusión. Aquí tenéis que escoger uno de estos canales, quitarlos, ¿vale? Uno de ellos, o sea, esto es rojo, verde y azul, red, green, blue, ¿vale? Si yo quito el rojo, lo que va a pasar que si yo muevo con la herramienta esta del puntero la imagen, pues pasa eso con esos colores. Ahora, ¿qué pasa si yo en lugar de haber quitado el rojo, lo que hago es quitar el verde? Pues se queda con estos colores. Y al revés, pues si quito el azul se queda con estos colores. A mí personalmente me gusta moverlo solo un poquito con las flechas del teclado
para ser más precisa y que se quede este efecto. Y muchas veces incluso lo que hago es dejar el efecto solo en ciertas partes del dibujo. Pues por ejemplo lo borro en la cara para que la cara no se quede así, pero que el resto del dibujo sí que lo tenga, y da un toque muy especial y muy chulo. En Procreate, por ejemplo, es mucho más sencillo porque hay una opción de aberración cromática directamente donde la puedes ver ahí, pero en Photoshop se hace de esta forma, que es un poquito más enrevesada. Creo que vamos a hacer el antes y el después, porque la verdad que lo veo ya bien. Así estaba antes y así está el dibujo de Uri después. Antes, después. Antes, después. El pelo ha cambiado bastante, ya ves, al final. El hecho de que la luz no sea un bloque de pelo entero, porque al final eso se confunde y no parece la luz, sino que parece que el pelo es rosa. Y dejarlo más bien donde el reflejo. Y bueno, ya con esta técnica que la verdad que queda bastante guay en poco tiempo y me alegra que os guste. El dibujo ya de por sí está muy bien hecho, muy cuidado. Yo creo que está bien hecho lo de la fuente de luz y tal. Quizá lo que te serviría es el control de bordes. Si tú buscas Edge Control en YouTube, hay un montón de contenido acerca de ello, pero para que lo sepas, que esto que te voy a explicar se llama Edge Control. Básicamente es la técnica de cambiar el tipo de filo de tu pincel. Esto sería filo duro y esto sería un pincel de filos blandos. Con blando me refiero a más aerógrafo, más así. Y claro, según la luz y cómo te esté dando la luz y cómo se proyecta la sombra y cómo es el objeto que hace la sombra, ese tipo de cosas, pues va a tener una combinación de filos duros y suaves concreta. Es muy difícil dar consejos súper específicos porque ya sabéis cómo es esto de la iluminación, que al fin y al cabo varía todo el rato, varía muchísimo, depende de lo que estés viendo. Entonces yo creo que esto es a base de práctica, de fijarte en referencias y de estudiar muchos tipos de iluminación. Y te voy a poner un ejemplo muy rápido. Nosotros tenemos este rostro, un artista que está comenzando sobre todo en el digital, porque esto pasa mucho con los que comienzan en digital, lo que haría sería poner sombras con el aerógrafo, porque tienen la concepción de que las sombras están difuminadas, de difuminar mucho. ¿Qué pasa con esto? Que tiene un acabado con un volumen irreal, porque realmente lo que se debería estudiar un poquito más y tener más cuidado es con el Edge Control, en cuanto a que a veces no debemos poner tanto aerógrafo. Eso hace que el volumen se pierda. Por lo tanto, una forma en la que yo hago un Edge Control rápido y bien, en plan, para lo rápido que es, da muy buen resultado, es con la herramienta de selección, selecciono la zona que quiero sombrear y con el aerógrafo dentro de esa selección hago un degradado así. Lo que hemos hecho aquí es un degradado donde podemos encontrar un borde duro aquí, porque es directamente donde queremos marcar una diferencia de volumen tocha, y va haciendo un degradado, lo que se dice un borde suave, por el otro lado. Eso es porque la luz que viene de aquí en este caso choca mucho con la forma que está haciendo sombra y por aquí hace mucha sombra, pero esa sombra se va desvaneciendo conforme tal. No es lo mismo hacer la sombra de la cuenca del ojo así que hacerla así. No expresas bien el volumen de esta forma. Sin embargo, de esta otra está un poquitín mejor expresado y separas mejor y no necesitas tanto line art. Incluso puedes quitarte el line art de tu dibujo porque con esto es suficiente, etcétera, etcétera. Dicho esto, ¿cómo lo aplicamos a tu dibujo? Pues básicamente tú aquí ya tienes algún que otro Edge Control, pero lo quiero marcar más. O sea, yo estoy viendo aquí que aquí hay un borde duro, aquí se suaviza, pero no está del todo marcado. Queremos enfatizarlo más, contrastarlo más, queremos aumentar esa sensación. Entonces, es lo que yo te voy a hacer, ¿vale? Y lo que voy a hacer para empezar es contrastes. Yo le voy a poner un poco más aquí y lo voy a meter por este lado. Sin embargo, voy a hacer que aquí sea borde suave, dejando el borde duro arriba. Y por aquí lo mismo, que empiece así un poco más dura la sombra y se convierta en algo suave. Y ahora vosotros a lo mejor os preguntáis, ¿y cómo sé dónde poner un borde duro y un borde suave? No existe una respuesta súper concreta. Depende de muchísimas cosas. Hay que estudiar iluminación y pillar referencias. Entonces aquí lo que voy a hacer es la sombra que tú ya tienes, voy a hacerle la técnica que he explicado hace un momento del aerógrafo, añadiendo también un poco por debajo, y puedo usarla también para estas ojeras que tú las has marcado con líneas, pues se pueden marcar con mancha. En realidad no te hace falta tanto como la línea aquí que sea un degradado, pero aquí lo terminas con un borde duro y eso te hace el efecto de ojera más natural, que está completamente bien poner ojeras tipo anime, rollo mira Itachi las tiene como una línea negra y no pasa nada. Yo te lo digo por si tú quieres un estilo más pintado. Borde duro a modo de line art para guiarse un poco en qué dirección empieza el degradado oscuro, claro. A veces es más complicado que eso. Es lo que yo me di cuenta conforme iba quitando el line art de mi dibujo. Porque hay veces que esa técnica no siempre funciona, pero es buen consejo para empezar a hacerlo de forma sencillita. Entonces tú aquí estás marcando estas ojeras sin necesidad de la línea. Y con esto podrías quitar todo el line art del dibujo, pero vaya, a mí me gusta mucho el trabajo de línea que has hecho y para nada se lo quiero quitar. Me parece que aporta mucho, que está muy guay. Pero también puedes ponerle una sombra, por ejemplo,
ejemplo, para marcar mejor su estructura facial aquí. Y pues sería hacer eso donde veas necesario en su estructura facial. Entonces aquí puedes poner unos pequeños bordes duros donde los labios para marcar mejor esta diferencia de volúmenes de la luz que viene de ahí. Incluso la barbilla puede hacer un poco así, meterse la luz por ahí un poco para un pelín más de brillo en la cara, y aquí también para luego tener aquí un poco de sombra. Esto sería con todo súper suave, pero tendría un toquecito de borde duro que hace que se diferencie muy bien el volumen. Y este podemos ponerlo de forma súper sutil, así, para indicar dónde acaba la otra parte. Incluso esta luz que tú querías poner aquí del cachetito este, puedes marcarla mejor para que sea más impactante, y creo que poco a poco conseguimos una definición más fuerte. No sé si lo nota. Y esto se hace con el Edge Control. Y ya pues eso sería hacerlo por todo el dibujo. Aquí por ejemplo que justo hay como una diferencia grande entre luz y sombra porque está muy cerca de la fuente de luz, sin embargo hay algo tocho que lo tapa, entonces hay un contraste, le viene guay en esa esquina. Y así con todo, con la ropa, con todo. En general se le puede meter mucho más contraste para que quede más dramática la luz. No lo veo mal tampoco, yo creo que así es un dibujo perfectamente terminado. Simplemente es para generar algo más dramático. Y ya lo que yo le voy a hacer va a ser un tema mucho más rápido, que es meter sombras rápidas donde yo vea. Aquí puede con esa misma técnica marcarte una arruguita. Por un lado está más marcada, por otra tiene un borde suave. Aquí también a lo mejor una sombra para enmarcar mejor la cara, en los labios, por el lado más oscuro. Porque has puesto un brillo en el labio en la izquierda para indicar que hay un volumen que sobresale por encima de esta hendidura de debajo de la barbilla, al que le llega un poquitín la luz. Y también estéticamente creo que aclara muy bien dónde termina el labio. Esa ha sido la lógica que he seguido. Al igual se puede incluso difuminar un poco más, pero vaya, creo que no está mal posicionado ahí. O incluso poner un poco más oscuro, que... o sea, que sea un brillo pero no tan brillante, ¿sabes lo que te digo? Le podemos enfatizar también la sombra en los ojos, de manera que tenga una mirada más profunda todavía, para que tenga un poco más de contraste incluso. Y en el pelo también se puede implementar esto para que tenga un volumen más contrastado. Y no tengan miedo de ir a lo oscuro, porque encima está en el digital y eso siempre se puede solucionar. Y siempre tendemos a dejar las cosas menos contrastadas de lo que debemos por miedo a cagarla, que está ahí en digital y que eso se puede solucionar sencillitamente. Vosotros siempre, antes de dar por terminado un dibujo, duplicar y con las curvas o con lo que queráis le metéis un poco de más contraste. Y si os luce mejor, lo dejáis para ver si realmente estabais yendo a lo safe o si podéis contrastarlo más o tal. Vale, vamos a hacer el antes y el después. Así estaba el dibujo antes y así está el dibujo después. Antes, después, antes, después. En la cara es donde más se notan los volúmenes. Y ya estaría.